Sí. Todo ese fenómeno de la creación de la burguesía, donde se empieza a expresar, más allá de lo que pasa con esto de la gente que viene ahí al norte de Italia, pero que todavía vivían de los títulos, viste, de la monarquía. Pero en América, para convencerlos a los tipos de que se fueran a América, y que fueran a colonizar, a pelearse con todo el mundo, ¿viste? A los desconocidos, que no sabían si iban a llegar o no, porque cruzaban con esos barquitos todo el Atlántico, que a veces las tormentas los volvían locos, más los piratas, porque los ingleses y los holandeses afanaban todo lo que podían. Les daban títulos nobiliarios, les daban un montón de cosas. Y entonces ahí es donde empieza a obtener poder económico un sector de la sociedad, que después se traslada a Europa, por supuesto, pero empieza ahí. Bueno, esa tipología de ciudad, ahí sucede. El barroco americano, que ustedes lo tienen ahí, que ya lo pusieron, que lo vi, eso tiene que expresarse en arquitectura, porque eso, imagínense, que es un estilo, que hay como una cuestión de desarrollo desigual y combinado, al revés ahí. Porque en general el desarrollo desigual y combinado, que es una ley de Trotsky, demuestra que hay cosas que suceden en los centros, pero que después, como es internacional, la economía, el mundo, etcétera, etcétera, en las periferias se lleva a cabo igual, ¿está bien? Sin ser la que lo provoca. ¿Qué sé yo? La revolución industrial se hizo en Europa, pero después vas a Ensenada y de la misma época hay cosas que hoy están todas oxidadas, porque lo que son de esa época. Es decir, que vinieron en barco, ¿se entienden? Eso es, bueno, el barroco es al revés. Porque esto estoy hablando de una economía que crece, digamos, que se expande o que se desarrolla. El barroco era un estilo que estábamos ya en la postrimería del modo de producción feudal, es decir, que ya estaba casi muerto el modo de producción feudal. Y sin embargo, tiene como un revival en América. Solo explicable por el sincretismo. Es decir, la aparición del mestizaje, del mestizo. Miren, ahí está la base material, digamos, ¿no? Del barroco americano. No lo que pasaba en Europa. En Europa lo que hizo fue que vino para América. Pero ahí se desarrolla muy particularmente porque, bueno, hay esas condiciones objetivas muy particulares, donde el español, el portugués, se ve obligado a cederle al mundo indígena, porque no queda otra. Porque tiene que aliarse. Lo mató, hizo de todo, le reventó sus ciudades, etcétera, etcétera, pero después, como son millones, tiene que de alguna manera confraternizar. Y sucede, aparte, naturalmente. Acá en La Plata, ¿cuánto va a tardar que aparezcan cientos y cientos de hijos mestizos, negros, con el advenimiento de toda la... Y es así, eso sucede. Bueno, entonces ahí le dan importancia al barroco americano. Y después, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, el problema de la guerra de las colonias, porque entonces ahí cada país va generando su acumulación primitiva. Y esa acumulación primitiva deviene en proyecto político. Entonces yo vi como al pasar, aunque no tengo la lámina acá, no importa, no la suban, que ustedes hablan de la guerra entre el norte y el sur en Norteamérica. Bueno, ahí se dirime, ese es un proyecto político, ¿está bien? Ganó el norte. Y entonces, eso determina que va a jugar un rol en el contexto político mundial, Estados Unidos, porque ese proyecto político se planteaba dominar el mundo. No solamente dominar Estados Unidos, sino dominar el mundo. Este es un proyecto político muy serio, basado en la industria pesada, donde hay un método constructivo que sin ese método constructivo no se podría haber hecho, que es el ballon-frame, ¿no? Porque ellos necesitaban colonizar el campo y hacerlo en forma rápida, entonces necesitaban una forma de construir rápida, y ese es el ballon-frame. Después le dan la tierra a los colonos,
Y después le ponen la industria pesada. Miren, el proyecto que tiene, ¿no? Porque ya empieza a haber una nueva división internacional del trabajo a nivel de la nación. En cambio, todo el sur latinoamericano, no solo porque el sur latinoamericano había sido conquistado por España y Portugal, pero igual, por ahí estuvieron los franceses, Inglaterra, estuvieron todos igual. Es que los proyectos que ganan, y que sigue siendo hasta el día de hoy, son proyectos políticos basados en la producción de materias primas. Es como si hubiera ganado el sur, digamos, ¿no? Con esto no estoy embelleciendo a Estados Unidos, ¿no? Porque son unos atorrantes terribles, que sí, son los responsables de toda la guerra que hubo en los últimos 50, 60 años o 100 años, y de todas las matanzas, y bueno, y que sigue siendo hoy, porque hoy, si nosotros tenemos un lío bárbaro con el Fondo Monetario Internacional, es un lío con Estados Unidos, porque el que dirige el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, o por lo menos tiene el poder de veto, tiene el poder de todo. Bueno, en el sur pasó lo contrario. Entonces, ya empiezan proyectos más desarrollistas, como en Brasil, o proyectos todavía más ligados, ¿no?, a la producción de materias primas, como la generación del 80 en Argentina. Bueno, entonces, esa acumulación primitiva hace que todo dependa de la aduana, todos los ferrocarriles van para ahí, el problema de cómo se van conformando las ciudades, satélites, también tiene que ver con eso. No, bueno, miren, ahí esas son las bases materiales, que de alguna manera explican, ¿no?, la aparición de La Plata, de Ensenada, de Córdoba, Tucumán, Rosario. Bien. Y después se va desarrollando, entonces, según cada uno de esos proyectos políticos, la arquitectura ligada siempre a Europa, porque es así, porque ¿no? Centralmente América del Sur. América del Norte tiene su propio proyecto, que muy bien, como ustedes dijeron, la escuela de Chicago, y ahí para adelante. Ahora, fíjense que si la burguesía optó por el neoclasicismo como proyecto arquitectónico que expresa sus necesidades, el único país que se quedó con esa forma de construir es Estados Unidos. Hasta el día de hoy, con los arquitectos más renombrados del mundo que van a diseñar a Estados Unidos, lo hacen bajo la codificación del neoclasicismo, que son sus códigos de construcción. Después cada uno tiene su impronta, por supuesto. Inclusive hasta los mejores del movimiento moderno construyeron en Estados Unidos, pero siempre era su edificio con su forma, pero era neoclásico. Porque justamente expresa el poder de la burguesía. Los tipos fueron consecuentes hasta el final. En tanto que en América va cambiando. Va cambiando mucho. El barroco americano se expresa más que nada en Brasil, en Cuba, y en Argentina es más bien todo lo que es París, Francia, España. Entonces, si ustedes caminan por Avenida de Mayo, vayan y den un día una vueltita por Avenida de Mayo, solo con ojos de arquitectos. Veanla, porque es maravillosa, es increíble, expresa esa época. Después, cuando empezó a entrar en crisis ese proyecto, viene una avenida como Avenida Corrientes, ¿viste?, que ahí ya expresa más los litigios, porque de un lado está todo lo que es moderno y del otro lado está todo lo que es más antiguo. Véanlo también con ojos de arquitectos. Bueno, pero así se va expresando todos esos cambios. Entonces suceden muchas cosas desde el punto de vista de la arquitectura en América. Eso es lo que les quiero decir. Y que se expresan en edificios. Tenemos máximas como la de el Palacio del Agua, ¿no?, ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es traído 100% en barco. Digo, no hay ningún cachito que se haya construido acá. Cosas así, pasaban. Bueno, bien. Y entonces cada uno de los movimientos que se van dando en Europa, con distintas fechas, qué sé yo,
pero se van dando también en América, con sus particularidades. Bueno, eso tiene que haber edificios emblemáticos que le den ustedes también cierta importancia, cierta impronta, para que se noten en la lámina, que sean parte de ese diseño que ustedes hicieron en la lámina. Si ustedes hicieron un diseño donde le dan importancia a todas las cuestiones políticas, sociales, económicas de Europa, y también lo dan de América, entonces tiene que haber edificios de América que expresen esa situación. Aunque estén mezclados con nosotros, pero que se vean. Capaz que vienen más grandes, con otro color, qué sé yo. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, listo. Ya nos vemos la semana que viene. Dale. ¿Alguna duda más? Y escúchenme. No. Sí, antes, ahora guardate la pregunta que ahora me la haces. Durante la semana, a cualquier hora, menos entre las 12 y las 6 de la mañana, que duermo, si necesitan algo, tienen alguna consulta para hacer, lo que sea, mandan, ya tienen el WhatsApp ahí, no hay ningún problema. Eso que les quede claro. Sí, Dale, Bárbara, gracias. Dale, gracias. decía Carolina. Yo tengo una duda que cuando hablaste todo lo del modo de producción, nada, eso estaba perfecto, quedó re claro cómo es el traspaso del feudalismo hasta el capitalismo que sigue siendo actual. Nosotros, en lo que marcábamos antes como edad del humanismo, que bueno, ahora eso no lo vamos a poner, en la cursada siempre ese periodo lo pusimos como modo de producción mercantilista. No, está mal. Eso está mal, entonces, Está bien, pues siempre claro. pusimos eso. A ver, el modo de producción es feudal. Eso no cambia. Sí, ¿Está bien? bien. Lo que existe es el modelo, porque el modelo hasta el Renacimiento era agrario 100%. ¿Está bien? Sí. Con la crisis y las navegaciones y los descubrimientos o la colonización y el traslado de mucha gente de los castillos a los villorios, etcétera, etcétera, ahí empieza a cambiar. Y entonces ya no existe solo la economía agraria, sino que existe el comercio en las ciudades. Ya no es el comercio del recorrido de los caminos de la seda y eso, sino que el comercio se empieza a desarrollar en la ciudad. Imagínense, el tipo que estaba alrededor del castillo, el tipo que sabía hacer zapatos, el tipo que sabía que era tendero, que sabía hacer ropa, el tipo que sabía cocinar, ese se va a la ciudad y hace lo mismo en la ciudad para subsistir. Algunos hacen buenos dividendos, otros se quedan muy plebeyos. La gran mayoría se queda plebeyo. Pero bueno, entonces empieza a haber un comercio, surgen los bancos, surge la moneda. ¿Está bien? Entonces empieza una economía, como vos bien decís, comercial en las ciudades, urbana. Pero el modo de producción todavía no cambia. Sigue la monarquía, el poder, porque siempre es el poder político. Bueno, pero empieza el mercantilismo, eso está claro. Y se exacerba, pero aún, ¿me entendés? Porque se generan los bancos. Entonces, está bueno porque los tipos, con los bancos, ya no. Porque los rochos, viste, andaban a full en esa época, ahí mismo en el Mediterráneo. Si vos llevabas todo el cargamento de monedas o de oro o lo que sea, te lo robaban. Entonces, los tipos, con los bancos, eso es lo que cambia, empieza a cambiar todo eso. Pero no existe un modo de producción mercantilista. Es decir, se puede entender, pero está mal. ¿Está bien? Es un modelo, es el modelo mercantilista, el mercantil, el modelo comercial que empieza a surgir dentro del feudalismo en las últimas partes, que es producto centralmente, les digo, de esto de la caída de Constantinopla, que si yo, esas cosas, ¿no? Que entonces tiene que ir por otro lado. Son las bases materiales que dan lugar a la formación de eso. ¿Qué más? Bueno, ya le van a surgir dudas. Surgen dudas, mandan
y intercambiamos. Igual no tienen que estar de acuerdo en todo lo que yo les digo. ¿Está bien? Siempre es así, sí. Es una elaboración colectiva. Nosotros creemos en eso. ¿Está bien? Bueno, todo lo que puedan leer. Bien. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Chicas, cuídense, por favor, cuídense. Sí. ¿Listo? Gracias. Nos vemos.